La noche en que mi esposo me pidió que eligiera entre él y mi hijo discapacitado, yo estaba descalza en la cocina, mirando una grieta en el piso que nunca antes había notado, preguntándome cómo algo tan pequeño podía sostener de repente el peso de toda una vida. ¿Cómo se mide el amor cuando lo ponen en una balanza? ¿Cómo decides qué corazón importa más? ¿Y qué clase de mundo le exige a una madre que haga esa elección? Mi nombre es Lucía. Tengo 39 años. Soy madre de 3 hijos. Y hasta hace unas semanas creía que si amaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si lo entregaba todo, entonces quizá podría mantener unida a mi familia. Me equivoqué. Cada mañana empieza antes del amanecer. La casa está en silencio, excepto por el zumbido bajo del refrigerador y el suave susurro mecánico de la máquina que ayuda a respirar a mi hijo Mateo. Me muevo en la oscuridad de memoria, cuidando no despertar al bebé en su cuna ni a mi hija acurrucada como un gatito en su cama. Me lavo las manos, reviso el tubo de alimentación de Mateo, ajusto las correas de sus aparatos, estiro sus piernas como me enseñó la fisioterapeuta. Él despierta despacio, parpadeando, y una sonrisa torcida se dibuja en su rostro cuando me ve. «Buenos días, mamá», dice, con la voz espesa de sueño. Esa sonrisa es la razón por la que me levanto. Esa voz es la razón por la que sigo adelante. Mateo tiene 14 años. Tiene una condición neurológica que afecta sus músculos y coordinación. Usa silla de ruedas. Nunca correrá. Tal vez nunca viva completamente solo, pero es brillante, gentil y tiene un humor silencioso y observador. Ama la astronomía y los juegos de palabras malos. Saca excelentes notas. Da las gracias al conductor del autobús todos los días. Y aún así, en un mundo obsesionado con la productividad y la perfección, eso no es suficiente. Tuve a Mateo a los 25 años, con un hombre que desapareció en cuanto la palabra discapacidad entró en nuestras vidas. Durante años solo fuimos él y yo. Aprendimos nuestros ritmos, nos convertimos en un sistema. Trabajé en 2 empleos, estudié de noche y aprendí términos médicos en videos de Internet. Hubo noches en que lloré en la ducha para que Mateo no me oyera. Hubo mañanas en que sentí que podía conquistar el mundo solo porque él reía. Luego conocí a Daniel. Daniel era amable, estable, responsable. Tenía manos cálidas y una forma tranquila de escuchar. Cuando le hablé de Mateo en nuestra tercera cita, con el corazón latiendo como si confesara un crimen, él tomó mi mano y dijo: «Sé en qué me estoy metiendo». Le creí. Nos casamos 2 años después. Por un tiempo sentimos que estábamos construyendo algo hermoso. Tuvimos una hija, Sofía, cuya risa llenaba cada rincón de la casa. Y el año pasado nació nuestro hijo Leo, un milagro pequeño y perfecto. Nuestro hogar se volvió más ruidoso, más caótico, más lleno, pero también más pesado. Después del nacimiento de Leo, algo cambió en Daniel. Al principio fue sutil, silencios largos, menos paciencia, suspiros que quedaban suspendidos en el aire. Comenzó a estremecerse con el sonido de los equipos médicos. Se quejaba de las citas en el hospital, de cómo nuestros fines de semana giraban alrededor de terapias, de cómo cada plan debía ajustarse para Mateo. «Esta casa parece un hospital», murmuró una noche, esquivando la silla de ruedas plegada cerca de la puerta. Fingí no escucharlo, pero las palabras se acumularon. Nuestra vida gira alrededor de él. Sofía no tiene una infancia normal. No podemos ni hacer un viaje espontáneo. Cada frase era una piedra más sobre mi pecho. Intenté hacerlo todo más fácil. Reorganicé horarios, dormí la mitad, aprendí a equilibrar tareas, terapias, pañales y tomas nocturnas. Sonreía, pedía perdón, me tragaba la rabia como un medicamento amargo. Hasta la noche en que Daniel me pidió que me sentara. Los niños dormían, la casa estaba demasiado silenciosa. No me tocó, no me miró a los ojos.
Necesitamos tener una conversación realista sobre el futuro, dijo. La palabra realista me hundió el estómago. Habló con cuidado, como si leyera un guión. Para el final del año escolar, dijo que algo tenía que cambiar. Mateo debía irse a vivir con su padre biológico o debíamos ingresarlo en una institución de cuidados a largo plazo, para que por fin pudiéramos vivir normalmente, añadió. Por un momento no podía respirar. «¿Estás hablando de mi hijo?», susurré. «Necesitas aceptar que nunca será independiente. Lo estás eligiendo a él por encima de todos los demás». Esa frase rompió algo dentro de mí. Recuerdos me inundaron. La primera palabra de Mateo, la primera vez que se sentó solo, la forma en que apretaba mi dedo durante las resonancias. Años luchando por él, protegiéndolo, amándolo, reducidos a una molestia. Le dije a Daniel que mi hijo no era un problema que resolver. Le dije que siempre elegiría a mi hijo. Le pedí que se fuera. Me miró atónito, como si yo fuera la irracional. Los días siguientes fueron un torbellino de discusiones, lágrimas y noches sin dormir. Llamaron sus padres. Su hermana envió mensajes interminables de compromiso y practicidad. Incluso mis propios padres me pidieron que lo reconsiderara, que lo encontrara a mitad de camino, que dejara de hacer mi vida más difícil de lo necesario. Pero cada vez que miraba a Mateo, cada vez que me susurraba, «Mamá, soy una carga», mi determinación se volvió a cero. Porque algunas decisiones definen quiénes somos, y algunas líneas, una vez cruzadas, no pueden deshacerse. Cuando pedí el divorcio, ya conocía el precio. Lo que no sabía era cuán profundamente iba a fracturar todo lo que creía entender sobre el amor, la lealtad y la familia. Y eso apenas era el comienzo. La mañana después de que Daniel se fue, desperté con la extraña sensación de que la casa había exhalado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, sin darse cuenta de que ya podía respirar. Su lado de la cama estaba frío, vacío. La hendidura donde solía estar su cuerpo ya se estaba borrando, como si el colchón intentara olvidarlo. Me quedé allí mucho tiempo, mirando el techo, escuchando los sonidos de mis hijos despertando, los pasos suaves de Sofía por el pasillo, el llanto impaciente de Leo desde su cuna, el leve pitido electrónico que salía del cuarto de Mateo. La vida no se detiene solo porque un matrimonio se rompa, nunca lo hace. Cuando finalmente me levanté, sentí las piernas pesadas, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina, balanceando las piernas, dibujando corazones torcidos en un papel viejo. Levantó la vista cuando me vio. «¿Papá está trabajando?», preguntó con naturalidad, como lo hacen los niños cuando aún no entienden el peso de las palabras. Tragué saliva. «Papá se va a quedar en otro lugar por un tiempo». Ella asintió, sin preocuparse, y volvió a dibujar. Los niños aceptan el cambio con una gracia que los adultos fingimos tener, y casi nunca logramos. Mateo me observó con atención mientras lo ayudaba a prepararse para la escuela. Siempre lo hacía cuando algo no estaba bien. Sus ojos se detuvieron en mi rostro más de lo normal, como si buscara grietas. «¿Hice algo mal?», preguntó en voz baja. La pregunta me golpeó físicamente. «No», dije demasiado rápido, arrodillándome frente a su silla de ruedas para quedar a su altura. «No, cariño, no hiciste nada mal, nunca». Dudó. «¿Es por mi culpa?». Quise mentir. Quise protegerlo de la verdad de que algunas personas ven la discapacidad como una molestia, no como humanidad. Pero hacía años me había prometido no tratar la verdad como algo demasiado peligroso para él. «Es porque papá y yo vemos el mundo de manera diferente», dije con cuidado, «y a veces eso significa que no podemos seguir casados». Asintió lentamente, procesándolo. Luego extendió la mano y apretó la mía. «Lo siento», susurró. En ese momento, algo dentro de mí se endureció para siempre. Las llamadas empezaron antes del mediodía.
La madre de Daniel dejó un mensaje de voz primero. Su voz era calmada, ensayada, casi amable. Dijo que estaba preocupada por mí, por los niños, por mi estado emocional. Sugirió que nos sentáramos todos como adultos a hablar de soluciones razonables. Su hermana escribió después, mensajes largos, palabras como compromiso, equilibrio, sostenibilidad. Escribía como si mi vida fuera una hoja de cálculo que solo necesitaba mejor organización. Luego llamaron mis padres. Sabía lo que dirían antes de contestar. Siempre lo sé. Mi madre suspiró dramáticamente al teléfono, como si mis decisiones de vida la agotaran personalmente. Dijo que el divorcio no era algo que nuestra familia tomara a la ligera, que estaba tirando a la basura a un buen hombre, que Daniel había aguantado más de lo que la mayoría habría aguantado. Por favor, Lucía, dijo, actúas como si fueras la única mujer que ha tenido un hijo difícil. Cerré los ojos. Mi padre tomó el teléfono después. Su voz era firme, decepcionada. Habló de resistencia, de deber con el matrimonio, de cómo las relaciones requieren sacrificio. Casi me reí. Cuando colgué, las manos me temblaban, no por duda, sino por rabia. Todos hablaban como si Mateo fuera una etapa, una carga, una prueba que yo había fallado por amar demasiado. Por la tarde, Daniel volvió a buscar ropa. Se movía por la casa como invitado, evitando mirarme, doblando camisas en la maleta con movimientos rápidos y tensos. No tenemos que hacer esto, dijo. Finalmente, parado en la puerta. Estás tomando una decisión permanente por algo que podría manejarse. ¿Manejarse? Repetí. Suspiró. Estoy pensando en Sofía, en Leo, en el futuro. Yo también, dije, cada segundo de cada día. Pero ni siquiera consideras alternativas, dijo. Ni siquiera quieres hablar de instituciones o custodia compartida con su padre. Es como si hubieras decidido que el martirio es el único camino. Esa palabra, martirio. ¿Crees que amar a mi hijo es martirio? Pregunté. Creo que te gusta que te necesiten. Creo que has construido toda tu identidad alrededor de ser su salvadora. La crueldad me dejó sin aire. La silla de ruedas de Mateo crujió suavemente detrás de mí. Había llegado a la puerta sin que nos diéramos cuenta. ¿Me voy porque es mi culpa?, le preguntó a Daniel, con la voz calmada pero temblando en los bordes. Daniel se quedó paralizado. No, claro que no. Mateo asintió, inexpresivo. Está bien. Esa noche, después de que Daniel se fue, Mateo casi no comió. Pidió dormir con la puerta abierta. Me senté a su lado hasta que se quedó dormido, observando su pecho subir y bajar, memorizando su rostro como si el mundo pudiera intentar arrebatármelo algún día. Más tarde, sola en mi cama, me pregunté si los demás tenían razón, si era terca, si era egoísta, si elegir a mi hijo significaba condenar a mis otros hijos a una vida sin su padre. Pero entonces recordé algo que mi terapeuta me dijo años atrás, después del diagnóstico de Mateo. Dijo que el amor no se demuestra por lo que abandonas, se demuestra por lo que no te rindes a abandonar. Y supe con una claridad aterradora que había cosas sin las que podía vivir y otras sin las que no. El papeleo lo volvió real de una manera que las discusiones nunca habían logrado. Pilas delgadas de papeles con mi nombre escrito con pulitura arriba, reduciendo años de amor, compromiso y silencios a casillas y firmas. Firmé donde la abogada señaló, con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. ¿Y la custodia?, preguntó con suavidad. Quiero la custodia completa de Mateo y la custodia compartida de Sofía y Leo. Asintió, sin juicio, solo hechos. Daniel no peleó por Mateo, ni una vez. Esa verdad pesó más que cualquier grito. Las semanas siguientes fueron un limbo extraño. Daniel se mudó a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Sofía lloró la primera noche sin él. Leo buscaba a un hombre que ya no estaba. Mateo se volvió más callado, replegándose hacia adentro como una marea que se retira. Por las noches, cuando la casa por fin quedaba en silencio, la duda se colaba, susurraba preguntas que sonaban como acusaciones. ¿Y si había entendido todo mal?
¿Y si el amor sí exigía ese compromiso? ¿Y si me había equivocado? Entonces, una tarde, Sofía se subió a mi rogal cuando doblaba ropa. «Mami», dijo, trazando la cicatriz en mi muñeca de una cirugía antigua, «¿Mateo está enfermo por mi culpa?» Mi corazón se hizo pedazos. «No, amor», le dije, abrazándola. «Mateo nació así». Asintió suavemente. Papá dijo que todo sería más fácil si Mateo viviera en otro lugar. La habitación se inclinó. «¿Y tú qué dijiste?», pregunté con cuidado. Se encogió de hombros. «No me gustó. Mateo me lee cuentos». Esa noche no dormí. Comprendí entonces que el peligro no era solo lo que Daniel creía, sino lo que estaba enseñando. Días después, Mateo volvió de la escuela más callado de lo normal. Lo ayudé con la tarea. Esperé. Dejé que el silencio se alargara. Finalmente dijo: «Mi maestra preguntó si estaba emocionado por los cambios en casa». «¿Y tú?», pregunté. Le dije que no sabía. Dijo que a veces las familias mejoran cuando son más pequeñas. Cerré los ojos. «¿Crees que es verdad?», preguntó. Elegí mis palabras como piedra sobre agua profunda. «Creo que las familias mejoran cuando todos están seguros y son deseados». Asintió y luego hizo la pregunta que temía. «¿De verdad sería más fácil si yo viviera en otro lugar?». Tomé su rostro entre mis manos. «No», dije con firmeza, «sería más vacío y estaría mal». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, silenciosas y feroces. «No quiero arruinarle la vida a todos», dijo. «No estás arruinando nada», respondí, con la voz rota. «Tú eres mi vida». La mediación de custodia llegó 2 semanas después. Daniel se sentó frente a mí, cansado, a la defensiva. Cuando la mediadora preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, Daniel me miró como si me viera por primera vez. «No va a ceder, nunca lo ha hecho». Casi sonreí. Después, en el pasillo, me detuvo. «Sabes que estás haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo, en voz baja. ¿Para quién?, pregunté. «Para todos», dijo, incluido él. «No», respondí, «lo estoy haciendo honesto». Negó con la cabeza. «Un día te va a resentir, por centrar todo tu mundo en él». Miré a mi hijo esperando en la puerta, riendo suavemente con Sofía, y sentí una calma desconocida. «Tal vez», dije, «o tal vez crezca sabiendo que nunca fue desechable». Esa fue la última conversación real que tuvimos. Pasaron los meses. La rutina se asentó. Las mañanas seguían siendo caóticas. El dinero era más justo. Estaba más cansada que nunca. Pero también había ligereza, alivio. Ya no encogía los hombros. Ya no me hacía pequeña. Una noche, mientras arropaba a Mateo, me preguntó: «¿Te sientes sola?». Lo pensé. En el espacio vacío a mi lado en la cama, en el futuro, en cómo la sociedad mide el éxito. «A veces», admití, «pero no estoy sola». Sonrió. «Qué bueno». Más tarde, revisando fotos viejas, encontré una de Daniel sosteniendo a Mateo el día de nuestra boda. Su sonrisa había sido real entonces, o tal vez yo la necesitaba real. No sé qué traerá el futuro. No sé si mis hijos me agradecerán o me culparán. No sé si el amor volverá a encontrarme. Pero sí sé esto. Me negué a enseñarle a mi hijo que su existencia era negociable. Y si eso me convierte en la villana en la historia de alguien más, puedo vivir con eso. El divorcio se finalizó un martes, sin drama, sin discursos en la corte, solo un juez con ojos cansados, un sello y el sonido definitivo del mazo golpeando la madera. Años condensados en un solo momento que fue devastador y al mismo tiempo extrañamente silencioso. Salí con una carpeta manila en las manos, más liviana de lo que esperaba, más pesada en el pecho de lo que podía explicar. Afuera el cielo estaba dolorosamente azul. La vida, al parecer, no tenía interés en acompañar mi estado de ánimo. Las verdaderas consecuencias no llegaron de golpe, llegaron en formas pequeñas y constantes. La cuenta del supermercado que me apretaba el estómago, la lavadora rota que no podía arreglar de inmediato.
Las noches en que Leo lloraba sin parar, Sofía preguntaba por su padre y Mateo permanecía despierto fingiendo dormir para no preocuparme. El cansancio se volvió mi compañero permanente, ese tipo de agotamiento que se mete en los huesos y hace que incluso respirar se sienta pesado. Una noche, después de un día especialmente largo, perdí la paciencia. Mateo no lograba sujetar bien el tenedor y la comida caía una y otra vez sobre la mesa. Suspiré con fuerza sin querer. Sus manos se quedaron inmóviles. «Puedo comer después», dijo. «No tengo tanta hambre». La culpa me atravesó como agua helada. «No», dije, suavizando la voz a la fuerza. «Perdón, estoy cansada». Asintió, pero sus hombros quedaron tensos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, me senté en el piso del baño y lloré en silencio contra una toalla. No porque me arrepintiera de mi decisión, sino porque elegir el amor no hacía el camino más fácil, solo lo hacía inevitable. Una semana después, la hermana de Daniel apareció sin avisar. Se quedó en el porche, con los brazos cruzados, observando la casa como si evaluara algo. «Te ves agotada», dijo, sin crueldad. «Lo estoy». Dudó. «Esto no tiene que ser tan difícil. Hay instituciones que son muy buenas». Sentí algo acomodarse dentro de mí. No era enojo, no era tristeza, era certeza. «Lo sé», dije, «y si algún día Mateo necesita más cuidado del que yo pueda darle, lo consideraré, pero no porque alguien quiera una vida más fácil». Me miró en silencio, luego suspiró. «Eres terca». «Sí, con lo que importa». El punto de quiebre llegó en silencio. La escuela de Mateo organizó una noche de ciencias. Había trabajado semanas en una presentación sobre agujeros negros. Lo llevé al gimnasio, rodeados de padres, risas, normalidad. Daniel no estaba allí. Mateo no lo buscó. Habló con seguridad, explicando la gravedad, la luz y la idea de que incluso las cosas más oscuras del universo siguen reglas. Los padres escuchaban, los maestros admitían impresionados. Después, Sofía tiró de mi manga. «Ese es mi hermano», le dijo con orgullo a una desconocida. Entonces entendí que mis hijos estaban aprendiendo algo poderoso. No sacrificio, no pérdida, lealtad. Esa noche Mateo preguntó, «¿Crees que a papá le habría gustado?» Me detuve. «Creo que le habría gustado verte feliz». Sonrió conforme. Mientras lo arropaba, dijo, «Me alegra haberme quedado». «A mí también». El momento en que finalmente entendí qué era lo que todos los demás intentaban quitarme, no llegó durante una pelea, ni en un juzgado, ni en una noche sin dormir. Llegó en una tarde común, envuelto en un silencio tan suave que casi pasa desapercibido. Mateo y yo estábamos sentados en el porche trasero. El otoño empezaba a sentirse en el aire, fresco y cortante, de ese que te hace sentir que respiras de verdad. Él hacía la tarea, sosteniendo el lápiz con dificultad, el ceño fruncido por la concentración. Sofía corría detrás de las hojas. Leo dormía sobre mi pecho. Por una vez, nadie me pedía que justificara mis decisiones. Mateo rompió el silencio. «¿Mamá?» «Sí, amor. Cuando sea grande, ¿crees que la gente todavía se va a enojar porque existo?» La pregunta cayó suave pero me abrió por dentro. Lo miré de verdad, al niño que sobrevivió cirugías, abandono y un mundo que constantemente le pedía hacerse pequeño. Al niño que se disculpaba por ocupar espacio. Al niño que aprendió demasiado pronto que el amor podía tener condiciones. Algunas personas sí, dije con honestidad, pero las que importan, no. Asintió, como guardando una verdad que necesitaba escuchar. Creo, dijo despacio, que papá quería una vida más tranquila. No lo corregí. ¿Y tú me querías a mí?, terminó. Sí, dije, siempre. Esa noche, cuando los niños dormían, recibí un mensaje de Daniel, el primero en meses. «Espero que seas feliz», decía. Miré la pantalla un largo rato antes de responder. «Estoy en paz», escribí. Y por primera vez supe que no tenía que explicarlo. La paz no significaba que el dolor se hubiera ido. Significaba que el dolor tenía sentido,
En los meses siguientes vi a mis hijos crecer de formas inesperadas. Sofía se volvió ferozmente protectora. Leo aprendió a gatear directo hacia la silla de ruedas de Mateo como si fuera el lugar más seguro del mundo. Y Mateo, mi hijo hermoso, complejo y extraordinario, comenzó a ocupar espacios sin disculparse. Una noche, mientras lo arropaba, me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de perder tu matrimonio? No respondí enseguida. Lo duelo, dije. Duelo la vida que creí que tendría. Pero arrepentirme, negué con la cabeza. No, porque arrepentirme significaría deshacerlo, y no lo haría. ¿Sonrío? No la sonrisa cuidadosa de cuando temes ser demasiado. Una completa. Qué bueno, dijo, porque yo no me arrepiento de haber nacido. Ese fue el golpe final, la verdad silenciosa que nadie más quiso enfrentar. El mundo me dijo que exageré, que debía haber cedido, que debía haber encontrado un punto medio. Pero ese punto medio significaba enseñarle a mi hijo que su valor era negociable, que su lugar dependía de qué tan fácil fuera amarlo. Me negué, y si mi matrimonio no sobrevivió a un niño que necesitaba más, entonces no fue destruido por mi decisión, fue revelado por ella. No elegí a mi hijo discapacitado encima de mi esposo, elegí la humanidad por encima de la comodidad, elegí la responsabilidad por encima de las apariencias, elegí un amor que no huye cuando pesa. Ahora te pregunto, si amar plenamente a tu hijo te costara tu matrimonio, si el mundo te pidiera ser práctico a costa de la dignidad de tu hijo, si elegir la compasión significara quedarte solo, ¿qué harías tú? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O elegirías al hijo que depende de ti para que lo elijas? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete para más historias que no le temen a la verdad, porque hay amores que no se negocian.